Hola, soy Marijo Juárez y fui parte del CESFOM desde mayo del 2018 a junio del 2019. El CESFOM inició con un sueño de poder brindar un espacio seguro a las personas en contexto de movilidad humana que llegaban a la ciudad de Tijuana. Se enfrentaban a diferentes barreras para encontrar algún trabajo, un espacio donde pudieran volver a creer en ellas mismas, ¿no? En su talento, en su capacidad para reinventarse y para salir adelante a pesar de los múltiples desafíos que les atravesaban en ese momento. Y también siempre en CESFOM una parte muy importante fue el aspecto comunitario, ¿no? Es no solo como Casa del Migrante o el CESFOM brindaríamos como las herramientas o el espacio, los docentes a las personas, sino cómo la propia comunidad tijuanense también aportaba y se apropiaba del proyecto de CESFOM para darle la bienvenida a las personas pues, migrantes y refugiadas o desplazadas que llegaban a la ciudad de Tijuana. Pues al inicio del proyecto del CESFOM, tengo que compartirles que fui la primera coordinadora operativa del CESFOM y el espacio estaba todavía dentro de las instalaciones en la Casa del Migrante, no era una pequeña biblioteca con una sala de cómputo. Entonces hubo varios retos, ¿no? Desde el desafío para poder encontrar financiamiento, para poder pagar a los docentes, para poder contar con los materiales para que los estudiantes no tuvieran que hacer una inversión muy fuerte en los cursos que ya iban a ser gratuitos. Y también uno de los retos fue encontrar docentes en los horarios que eran más ad hoc para las personas que iban a estudiar en el CESFOM, ¿no? Por ejemplo, muchas de las personas migrantes salían a trabajar durante el día, entonces teníamos que encontrar docentes que estuvieran disponibles en las tardes o en las noches para que las personas pudieran estudiar en esos horarios. Y también otro de los retos fue precisamente como la rotación de las personas, ¿no? Migrantes que tenían proyectos de vida diferentes, entonces algunas personas deseaban continuar con su trayecto migratorio, ya sea hacia Estados Unidos, ya sea regresar a su comunidad de origen o a su país de origen, y eso pues también era un poco complicado dar el seguimiento y medir el avance de las clases de los estudiantes. Bueno, les invito a recordar, ¿no? El año 2018. Si bien en CESFOM empezamos las operaciones del CESFOM en mayo de ese año, recordemos que para finales del 2018 llegan las caravanas, ¿no? De las personas centroamericanas a la ciudad de Tijuana y de pronto nos vimos un poco rebasados, ¿no? En cuanto al espacio de alojamiento que podíamos brindar en la Casa del Migrante, en cuanto a los cursos. Veíamos también mucho la frustración, la angustia, ¿no? La tristeza de las personas que llegaron hasta acá a la frontera y después no podían cruzar a los Estados Unidos, o bien, si habían ingresado, habían sido retornados a México en el programa de Quédate en México, ¿no? El protocolos de protección al migrante. Y eso fue un momento de mucho desafío de cómo poder brindar precisamente estos cursos a las personas que cruzaban, tenían su audiencia, las retornaban, no sabíamos si iban a retornar a México, a su país de origen, entonces era muchísima incertidumbre en ese momento, pero como toda crisis, pues también afortunadamente la comunidad tijuanense y bueno, de la región también de San Diego, respondió de una manera muy positiva. Me acuerdo que para diciembre, que también hacía mucho frío, lluvia, todo, precisamente estábamos terminando un diplomado en primeros auxilios psicológicos y los propios estudiantes, ¿no? De diferentes organizaciones se sumaron para aportar a una respuesta precisamente a las necesidades de estas personas. Por parte de la Casa del Migrante también se transformó, ¿no? Antes recibían solo hombres repatriados y en ese entonces se abrió a recibir familias, ¿no? Con niñas, niños, adolescentes, y en el CESFOM empezamos a acompañar a estas infancias a que fueran a la escuela, aquí a un kinder que está a unas cuadras de la Casa del Migrante, a la secundaria que está aquí en la Colonia Postal, ¿no? Y eran momentos pues de mucho entusiasmo, ¿no? de mucha como conmoción precisamente para todas las personas y quienes las acompañábamos, al ver cómo las niñas y los niños y las adolescentes ya estaban inscritos en la escuela, nos estaban midiendo los uniformes y cómo la comunidad pues también empezaba a apoyar para traer los materiales, ¿no? Para las mochilas, las tijeras, todo. Y fue también algo que no esperábamos, ¿no? O sea, el FOM era como pensando en las personas adultas, ¿no? Hombres repatriados que atendía la Casa del Migrante. Y precisamente ese cambio de flujo migratorio y de contexto nos ayudó como a expandir la visión, ¿no?
y tener estudiantes tanto hombres, mujeres, infancias en las escuelas, ¿no? Y abrió como toda una nueva gama de posibilidades para el CESFOM, y por supuesto nos ayudó mucho también a llegar a más comunidad tijuanense que venían voluntarios para dar cualquier tipo de taller, ¿no? Hasta musical, de arte terapia, de acompañamiento psicosocial, que siempre ha sido un factor también sumamente importante en las estrategias del CESFOM, ¿no? No solo es ir a la clase, es tejer comunidad, no es ser parte, es tener una identidad también acá en Tijuana y recibir ese tipo de herramientas. Y bueno, como les comentaba, ¿no? Una parte importante del proyecto del CESFOM es cómo lo abraza, ¿no? La comunidad local tijuanense de San Diego. Y precisamente recuerdo que uno de los primeros talleres de computación que dimos en el CESFOM fue dirigido para un grupo de mujeres de la tercera edad que se llama La Alegría de Vivir, perdón. Y en este grupo de computación para mujeres de la tercera edad, además de enseñarles, por ejemplo, ¿no? La parte de la computadora, cómo encenderla, cómo escribir, se crearon también un perfil en Facebook, era una de las clases. Una de las prácticas fue que llamaran a algún familiar que tenían en Estados Unidos, ¿no? Entonces veías a la abuelita llamando a su nieto que llevaba décadas, ¿no? En Estados Unidos, y esos momentos de reconexión incluso dentro de la propia familia, ¿no? Y como proyecto final de ese curso de computación, hicimos este pequeño libro, ¿no? Donde las propias mujeres, ¿no? Que tomaron el taller, ellas mismas redactaron su historia, todas migrantes, ¿no? De Jalisco, de Michoacán, de otras partes de México, para compartir con las personas repatriadas o migrantes de la Casa del Migrante su propia experiencia de cómo era Tijuana cuando ellas llegaron hace pues décadas, ¿no? Y cómo pues ellas también habían encontrado una manera de reinventarse, ¿no? Y de ser tijuanenses, ¿no? Ahora. Y la verdad es que fue un proyecto como muy, muy bonito. Al final también hicimos una presentación en la propia comunidad, ¿no? Con la comunidad de la iglesia, y estaban también muy contentas de poder participar en ese ejercicio. Y eso abonó también a que le diera otro enfoque pues, al CESFOM, y que personas de la comunidad se acercaran a tomar las clases junto con las personas migrantes. Y no hay nada mejor que ese pretexto, ¿no? De una clase para unir a las personas de la comunidad, conocer qué pasaba con las personas que venían reportadas, qué pasaba con las personas que venían de África, de Honduras, de Guatemala, ¿no? Conocerlas ahí mismo en un salón de clases y poder generar esas amistades, alianzas, ¿no? Y la comunidad que ningún otro espacio pues puede ofrecer, ¿no? Yo creo que eso ha sido parte fundamental de la magia, ¿no? Del CESFOM, y de que ha sido también muy flexible a que todos podamos aportar y construir el proyecto, ¿no? Es un proyecto con mucha vida, ¿no? Y siempre con muchísima apertura a seguir reinventándose. Eh, bueno, también durante mi experiencia en el CESFOM era muy inspirador, ¿no? Y justo como veía, por ejemplo, a un grupo que tuvimos de electricidad, el primer grupo que se graduó, de cómo llegaban del trabajo, ¿no? Pues también ya cansados, con las camisas pues también incluso como manchadas, ¿no? Y llegaban con un entusiasmo, ¿no? A la clase de electricidad, llegaban a comer y rápido vámonos al salón, porque ya estaba el profesor, ¿no? Que también era lindísima persona para darles la clase, y ponían todo el entusiasmo para poder hacer sus preguntas, sus anotaciones, hacían las prácticas pues también al curso de electricidad con los pocos recursos que había pues en su momento, pero eso jamás fue como una limitante, ¿no? Y yo creo que esa capacidad de resiliencia, ¿no? De fortaleza es algo que para mí es innombrable, ¿no? No tengo manera de medir todo lo que para mí significó pues compartir ese espacio con ellos y con ellas, e incluso en un momento también muy personal, yo llegué a Tijuana para comenzar esta aventura del CESFOM, ¿no? Si no hubiera sido por esta oportunidad laboral, yo tal vez no estaría acá, ¿no? Después de 8 años, y para mí ha sido toda una trayectoria muy bonita de poder también compartir con ellos y ellas ese salón, ¿no? Como incluso en mi propia historia cuando creía que era como complicado estar tan lejos de casa, ¿no? En una ciudad que pues no conocía mucho, los veía a ellos y me sentía parte de ella, encontraba como una razón de estar acá y de seguir siempre dando lo mejor que podía dar. No sé, yo creo que iniciativas como el CESFOM vale muchísimo la pena seguir apoyándolas, no seguir creyendo en ellas. Yo no sé la cantidad de alumnas y alumnos que han pasado ya
desde hace 8 años hasta este momento, ¿no? Pero el CESFOM siempre da motivos, ¿no? Para creer que las cosas pueden ser diferentes si es que todos ponemos de nuestra parte, ¿no? Me llevo también muchas historias de éxito, ¿no? De sueños que muchas personas no creían que iban a poder lograr, ¿no? Por ejemplo, después de la deportación, ¿no? Queda este sentimiento como del fracaso, ¿no? Del que no lo lograron. Y al encontrar aquí un espacio seguro, con el acompañamiento tanto del CESFOM, de la Casa del Migrante, la cantidad de voluntarios que formaron parte de este proyecto, les daba pues precisamente un motivo para poder ponerse de pie nuevamente. Y bueno, también me gustaría compartir, ¿no? Una experiencia y un agradecimiento muy especial al Colegio de la Frontera Norte, porque con Ecoparque del COLEF precisamente iniciamos el primer curso de jardinería para personas migrantes. Entonces, ahí hicimos un Tetris de la logística para poder llevar a los migrantes de la Casa del Migrante al Ecoparque un día a la semana. Y la doctora Xiomara, ¿no? Que también es cubana, ¿no? Lindísima persona, súper entusiasmada con el proyecto, les mostraba todas las partes de las plantas nativas en CESFOM, de cómo hacer el abono. Y entonces era esta conexión de las personas migrantes, ya no solo como con un espacio seguro de aprendizaje, sino hasta también con un espacio de naturaleza, ¿no? Donde podían pues reconectarse con este sentir de pertenecer, de ver cómo van creciendo las semillas con paciencia, con calma, ¿no? Con cuidados. Y al final de este primer curso, recuerdo que un refugiado salvadoreño después se quedó a trabajar allí en Ecoparque, ¿no? Como en el laboratorio de semillas, y pues nos daba mucho gusto de que Germán, que llama, ¿no? Pudiera ser parte también de Ecoparque, y era un mensaje también muy positivo para otros estudiantes, ¿no? El cómo a lo mejor nunca se imaginaron que iban a trabajar en temas de jardinería o con las plantas, pero como un curso le abrió un mundo completamente diferente y bueno, tuvo una oportunidad para volver a empezar con un trabajo digno, en un ambiente de trabajo lindísimo, ¿no? Con la doctora y todo el equipo de Ecoparque. Entonces, pues también invitar, ¿no? A otras instituciones, empresas que se sigan sumando a aportar su granito de arena al CESFOM, porque de verdad una iniciativa puede cambiar muchísimas vidas.